El ilegal cobro gota a gota en Colombia continúa dejando víctimas, sobre todo entre la población con menos recursos económicos. Noticias Caracol conoció en exclusiva estremecedores testimonios que dan cuenta de esta desgracia. César Chaparro, ¿cómo operan esas bandas? Vanessa, televidente, la organización había sembrado el terror entre los habitantes del Atlántico, especialmente amas de casa, también jóvenes incluso, porque dice la investigación de la DIJÍN que acudían a ellos para que les prestaran un dinero y ellos tenían que pagarlo día a día con casi el doble de los intereses que normalmente se pedían. Dicen ellos que acudían a esta organización para que prestaran plata porque a los bancos tenían difícil acceso. Solo con la fotocopia de la cédula ellos lograban llegar a la organización y que les diera dinero. La organización les exigía pagar día a día esos intereses que superaba casi el 50%. Una investigación que duró casi 2 años por parte de agentes infiltrados de la DIJÍN y que conoció Noticias Caracol de manera exclusiva. A brutales golpizas eran sometidos los deudores de la banda Los Cascones de Mercurio, una de las más poderosas organizaciones dedicadas al cobro gota a gota, un sistema de préstamo ilegal que tiene en Colombia más de 1000 víctimas. Según la DIJÍN, en esta casa en el Atlántico, que es grabada por un agente encubierto, se reúnen los jefes de la red. En esta oportunidad también se encuentran para entregar las cuentas a alias John Pistolas, máximo jefe de la organización. Las entregas de dinero se hacían respaldadas con estas tarjetas, donde llevaban la contabilidad de al menos 500 deudores en Barranquilla y Soledad. Y en este tablero apuntaban los nombres de los que no pagaban, como este hombre que accedió a denunciar su caso a través de Noticias Caracol. El primer día pues lo dejan pasar a uno, el segundo también quizás de pronto, pero ya para el tercer día, cuarto día, ya llegan los cobradores ya con vulgaridades, tumbando las puertas, rayando las paredes. ¿Por qué la gente acude a este tipo de préstamos? Escuchen. Por la forma más rápida que le prestan a uno, solo le siguen que uno tenga casa propia y que tenga una entrada diaria. Pues si yo ganaba semanal, le solicitaba un crédito semanal, y si ganaba diario, pues lo pedía diario. ¿Por qué no acudir al sistema financiero? O porque pide muchos requisitos, carta laboral, referencias personales, que uno tenga ganando un sueldo, más de un sueldo mínimo, acá no. Acá solo le pide fotocopia de la cédula a uno. Este padre de familia explicó que no alcanzó a pagar la cuota en una semana. La golpiza fue grabada por los mismos cobradores. Luego, el video se lo mostraban a sus otros deudores, intimidándolos para que no se atrasaran las cuotas. Amenazas que también se hacían vía telefónica, como queda registrada en esta interceptación. A las 2 de la tarde, en la mañana paso por esta plata, así que ya sabes. No me la tengas, te voy a meter con una puñalada. No, tú verás, no amenaces, que yo te voy a buscar la plata. En otra interceptación, alias John Pistolas recibe el reporte de un sanguinario ataque a otro deudor por parte de uno de sus hombres. ¿Y qué hizo ese cara? Nada, él corría, sino que yo empecé a gritar ratero, y le cayó pule coletera del bar. Y yo le dije al que me lo reviente, le doy plata, y cogió un colete y le empezó a dar con un punzón por la espalda y le abrió el cuero todo. Ese man quedó grave, él quedó ahí tirado. Las pruebas del agente infiltrado fueron claves para la fiscalía y la policía. Permanentemente ellos estaban reunidos para verificar cuentas, verificar quién no habían pagado, verificar las contabilidades, cuáles eran los activos que tenían y planearlo del día siguiente. Tenían una oficina de venta de electrodomésticos como fachada. Se hacían pasar como promotores y a través de esa promoción y en 2 locales falsos, ahí llegaban las personas y les daban el dinero en préstamo. A diario recaudaban cerca de 1 millón de pesos. En nuestro próximo informe les contaremos más detalles de la manera como este agente infiltrado logró descubrir no solamente las víctimas que eran o torturadas o asesinadas cuando no pagaban como morosos o cuando no le pagaban a esta organización conocida como Los Cascones de Mercurio y cómo llegó la policía hasta el escondite de esta misma banda. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. No para la tragedia que viven centenares de personas por lo que se llama el cobro gota a gota. Noticias Caracol conoció los crudos relatos de quienes han estado a punto de perder sus vidas a manos de bandas dedicadas a estos cobros. Esto es exclusivo de Noticias Caracol y nos lo trae César Chaparro. ¿Quiénes son las principales víctimas de esta práctica, César? ¿Cómo funciona esto?
Vanessa, televidentes, pues amas de casa, vendedores informales, estudiantes, hacen parte de las víctimas de esta banda que fue infiltrada por un agente de la Dijín por varios meses. Las autoridades aseguran que por el momento hay al menos unas 50 denuncias, pero las víctimas podrían pasar los 1000. Lo que pasa es que la gente no se atreve a denunciar a esta organización porque sembraron por años el terror. En el operativo contra esta organización incautaron cerca de 50 motocicletas, eran los vehículos que utilizaban para movilizarse. Esta organización lo que hacía, dice la Dijín, era exigir un interés sobre un dinero que prestaban día a día. De sorpresa, un grupo especial de la Dijín llegó al que los policías señalaban era el centro de operaciones de la banda Los Cascones de Mercurio en el Atlántico. Los señalados capos del Gota Gota se reunían para repartirse la plata del pago ilegal que horas antes, a través de sus comandos motorizados, habían recolectado en las calles del Atlántico. Minutos antes, un agente encubierto que se infiltró en la banda grabó esta misma reunión y puso al descubierto la estrategia criminal. Por ejemplo, la violenta manera como atacaban a sus deudores y las tarjetas donde llevaban la contabilidad de al menos 500 deudores en Barranquilla y Soledad. Y en este tablero apuntaban los nombres de los que no pagaban, como este hombre que accedió a denunciar su caso a través de Noticias Caracol. La víctima contó por qué acudían a ellos. Por la forma más rápida que ellos le prestan a uno, solo le siguen que uno tenga casa propia y que tenga una entrada diaria. Yo ganaba semanal, le solicitaba un crédito semanal y si ganaba diario, pero pedía diario dependiendo la facilidad de pago de uno. ¿Por qué no acudir al sistema financiero? Porque pide muchos requisitos, carta laboral, referencias personales, que uno tenga ganando un sueldo mínimo, acá no. Durante casi 2 años, los agentes infiltrados de la Dijín recaudaron las pruebas. Más de 24 aparatos de comunicación de una empresa con la cual ellos tenían comunicación persona a persona. Si tenían que ubicar una dirección, ellos se iban comunicando con ellos y luego llegaban todos, entre 5 y 7 personas, a realizar el cobro. ¿Qué fue lo más difícil de esta investigación general para comprobar que era gota a gota? El modo de préstamo con los peritos y la Fiscalía General de la Nación, hacer ese peritaje para establecer el delito de usura. La redada dejó la captura de los 11 integrantes de la banda, entre ellos el jefe de la red. La Dijín explica que esta es la primera vez que se da un golpe contundente contra las organizaciones dedicadas al comercio ilegal del gota a gota. En esta operación que dejó a 11 personas capturadas, estos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.